Bueno, hoy le tocaba a Marco dar la predicación, pero debido a lo que ya ahorita habían anunciado, que pues no va a poder acompañarnos, entonces pues me invitaron a mí a dar el mensaje el día de hoy. Y pues quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 15, que fuéramos a Hechos capítulo 15, versículo 37. Y pues el tema va a ser sobre este pasaje, va a ser el tema central. Quisiera que fuéramos a Hechos 15:37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y bueno, el tema de hoy es cuando hay desacuerdos. Y los desacuerdos es algo que ha existido en la humanidad pues desde el principio. Hasta el día de hoy hay desacuerdos en el trabajo, desacuerdos en la familia, desacuerdo con los amigos, desacuerdo en la iglesia, desacuerdo entre los discípulos, desacuerdo en el matrimonio. Y quisiera que viéramos un poquito el contexto de este desacuerdo entre Bernabé y Pablo, y vamos a Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4:36, los discípulos de Jesucristo se estaban reuniendo, estaban predicando el Evangelio, y dice aquí en todo este contexto de una persona llamada José, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, esta era una persona judía, era una persona del pueblo de Israel, y se llamaba José. Imagínate, tu apodo no es Pepe, tu apodo no es el güero o el chaparro o el chiquilín o como nos ponemos a veces apodos. Su apodo era Bernabé, que significaba hijo de consolación o aquel que anima, aquel que consuela. Esta persona tenía un testimonio tal que su apodo era Bernabé. Imagínense qué hermoso que cualquiera de nosotros el apodo fuera Bernabé, ¿no? Tú eres un hijo de consolación. Pues sabemos que él era levita, por eso sabemos que pues él era del pueblo judío, sabemos que era israelita. Los judíos guardaban y eran muy celosos de quiénes eran sus padres y a qué tribu pertenecían, de las genealogías. Entonces él sabía que él era levita, pero no había nacido en Israel, había nacido en una isla, era isleño. ¿A qué isla pertenecía? Pues a la isla de Chipre, estaba en el mar Mediterráneo. Entonces él era chipriano, por así decir, isleño, pero era judío de la tribu de Leví. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, pues bueno, tenía ahí pues una propiedad y pues a lo mejor tenía algo de dinero. Y pues bueno, lo que toma la decisión él es venderlo, con ese dinero darlo pues a los apóstoles para que se reparta entre todos los necesitados. Y bueno, así empieza lo que sabemos de Bernabé, ¿no? Una persona excelente, con muy buenas cualidades, con un gran corazón, dando sus bienes a los pobres, compartiendo con los necesitados. Y vamos ahora a Hechos, capítulo 9, versículo 26. Es un tiempo un poquito después. Resultó que Saulo de Tarso, había perseguido a los creyentes y toma una decisión, un cambio en su vida cuando se enfrenta ante Jesús, decide creer y pues ahora se convierte en cristiano, se convierte en aquello que él mismo había perseguido con vehemencia. Y dice en el versículo 26 de Hechos 9, dice, cuando llegó a Jerusalén, él había ido a Damasco y luego pues bueno, ya regresa a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y llegaba Pablo, ya tomé una decisión por Jesús, ahora soy uno de los suyos, ahora soy un discípulo como ustedes. Todo el mundo le oía, todo el mundo se escondía, menos alguien. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y bueno, dice, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal de donde venía Pablo. Entonces a Pablo nadie le creía, todo el mundo lo conocía, era el perseguidor de cristianos, era el verdugo de los discípulos. Y tomó una decisión por Jesucristo. Yo creo que nadie lo hubiéramos creído. Estás haciendo pasar por un discípulo, ahorita nos va a venir y nos va a acabar a todos. Lo vamos a invitar a una de nuestras reuniones y pues nos va a aniquilar, ¿no? Y uno de ellos, Bernabé, de alguna manera toma ese valor, ¿no? Ese valor de acercarse a Pablo, conocerlo y luego de introducirlo a la iglesia donde estaba lleno de familias, lleno de niños. Era un peligro, un terrorista. Y Bernabé toma con esa actitud de ánimo, de consolación, con esos dones y esas cualidades que tenía Bernabé, él toma el riesgo y lo introduce a los discípulos. ¡Qué valor! Y bueno, Pablo sabemos cuáles eran sus cualidades. Era una persona que lo que veía que era lo correcto, lo hacía, ¿no? Y entonces él enseñaba de Jesús y todo, y ya lo querían matar en Damasco, ahora lo querían matar en Jerusalén. Y dicen, pues mejor que se vaya a Cesarea, y de Cesarea a Tarso. No sabemos nada de Tarso, al parecer, como dijo Jesús, no hay profeta en su propia tierra, probablemente nadie le hizo caso a Pablo en Tarso, de donde era él. Pero vamos a ver qué sucede un poquito después. Vamos al capítulo 11, versículo 19, Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pues originalmente los judíos no se juntaban con los gentiles ni con los samaritanos. Y entonces vamos viendo en Hechos cómo los primeros discípulos hablaban el evangelio solamente con judíos. Entendamos un poquito la cultura en aquel entonces. Para un judío, el juntarse con un gentil era abominación. ¿Quiénes eran los gentiles? No, los no judíos. ¿Quiénes eran los gentiles para los judíos? Eran paganos y eran considerados casi como perros, cerdos. Era una abominación. Entonces, los judíos no dirigían palabra, no se juntaban, no convivían con ningún gentil. Y entonces es obvio que los primeros discípulos de Jesús tuvieran esa costumbre arraigada desde que nacieran. Y pues cuando hablas del evangelio, pues lo hablas con aquellas personas con las que tienes contacto, en las sinagogas, en la casa, con la familia, en tu círculo social. Y entonces por eso dice que había judíos en todo el reino romano, en todo el imperio romano había judíos esparcidos, pues por eso dice que los judíos iban y hablaban nada más a otros judíos, y pues de ahí se convertían en cristianos, en discípulos de Jesús. Dice 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, como se convierten gentiles, pues bueno, dice Jerusalén, pues faltan maestros, falta quien haga discípulos ahí en Antioquía, y sobre todo gente pagana que no conoce nada de las escrituras, no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios, pues necesitan empezar desde ceros, ¿no? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y estas cualidades de Bernabé, fíjense lo que dice que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de fe. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se ve ese aprecio de Bernabé por Saulo. Se ve que eran amigos, se ve que Bernabé decía, oye, pues yo necesito ayuda, bueno, déjame voy por Saulo.
Saulo está en Tarso, en su ciudad natal, déjame, lo traigo a que me ayude aquí en Antioquía. Y entonces pues se lleva a Saulo a Antioquía y pues empiezan ahí a trabajar con todos aquellos creyentes. ¿Qué dice por ahí? Un amigo más unido que un hermano, ¿no? Y me imagino aquí a Saulo y a Bernabé, de muy buenos amigos, ¿no? Quisiera que ahora fuéramos al capítulo 12, versículo 25. Resulta que, había necesidades en Jerusalén económicas y mandaron a Bernabé y a Saulo, y dice, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí había un joven que tenía por sobrenombre Marcos, entonces ahí se lo topan en Jerusalén y se lo traen. Dice el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, la iglesia en Antioquía había crecido, recuerdan cómo habían empezado a convertirse algunos, y es donde por primera vez se les dice a los discípulos cristianos, etcétera. Entonces ya había crecido, y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Dios tenía un plan para Bernabé y para Saulo, y Dios los estaba eligiendo para una obra en específico. Dios ha llamado a todos a que seamos salvos. Él ha buscado que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y nos convertamos en discípulos de Jesús. Aquellos que responden el llamado son elegidos por Dios. Y Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan especial para ti que es diferente para la otra persona. Y en este caso tenía un plan especial para Bernabé y para Saulo. Tenía una obra especial, un llamado especial. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces así empiezan el primer viaje misionero, Bernabé y Saulo, apodado Pablo, es el mismo Saulo Pablo, ¿para qué? Para anunciar el evangelio. Y entonces arrancan con el trabajo. Dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Entonces llegan a la isla de donde era Bernabé. Yo creo que Bernabé sabía bien dónde estaba todo, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Recuerdan este Juan de Jerusalén? Bueno, ese Juan de Jerusalén, apodado Marcos, se fue con ellos. Y vamos al versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y quisiera compartir aquí rápido mi pantalla. Déjenme compartir mi pantalla. Voy a hacer un cambio aquí porque no deja compartir. Aquí estoy compartiendo el mapa. ¿Y qué sucede? En el primer viaje misionero salen de Antioquía, llegan a Salamina, este es Chipre, recorren la isla y cruzan hasta Pafos, y de ahí se embarcan y llegan a Perge de Panfilia. Ahí es donde Juan Marcos decide, como dicen, abandonar el barco, ¿verdad? ¿Saben algo? Yo me regreso. Esto es demasiado para mí, no sabemos cuál fue la razón, si simplemente ya no le gustó, a lo mejor él lo veía como un viaje de vacaciones, a lo mejor lo vio como una aventura, y cuando se dio cuenta de todos los peligros, de todas las cosas que implicaba este viaje misionero, dijo, ¿saben algo? Yo me voy, ¿no? Y yo creo que ayudaba a Pablo y a Bernabé en muchas cosas. Yo creo que era un joven pues con fuerzas, y que yo creo que los ayudaba en bastante, y los dejó, ¿no? A la mitad del camino. Yo
me regreso. Y dice que volvió a Jerusalén, pues de donde era él, ¿verdad? Él había estado en Antioquía, ahí con Bernabé, y ¿saben algo? Dicen, yo me voy. Bueno, vamos ahora al capítulo 15 de Hechos. Capítulo 15. Resulta que regresan a Antioquía y pues se encuentran una fiesta, ¿no? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Resulta que estaban empezando problemas en las iglesias. ¿Y cuáles eran estos problemas? Algunos judíos muy religiosos que pertenecían a sectas estrictas como la de los fariseos, pues estaban convirtiendo al cristianismo, se estaban convirtiendo en discípulos. Pero para ellos era tan fuerte lo que habían aprendido en su religión y con sus tradiciones que les estaban enseñando a los gentiles que se habían convertido en cristianos a guardar toda la ley, toda la serie de mandamientos y peor aún a decirles, es que si no cumplen la ley, pues no pueden ser salvos. Y obviamente esto iba en contra del evangelio y de las enseñanzas de Jesús. Entonces Pablo y Bernabé pues terminan en una discusión, en una disputa, ¿no? Y toman la decisión, bueno, vamos a platicarlo en Jerusalén con los que fueron los primeros discípulos de Jesús, ¿no? Y entonces el capítulo 15 trata de eso, de cómo hablan con Pedro, cómo hablan con Santiago, cómo hablan ahí con los demás apóstoles. Pues bueno, bajo la guianza de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, resuelven esto. Lo vamos a ver en el capítulo 15, si me acompañan en el versículo 24 de Hechos 15, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y entonces los apóstoles deciden enviar una carta y deciden decirle a los cristianos, oigan, ustedes no tienen que guardar la ley, la salvación es por gracia, la salvación es por medio de Jesucristo. Y vamos a continuar, dice versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Por qué toman esta decisión Pablo y Bernabé de defender la verdad? ¿Por qué? Porque se estaba enseñando una mentira que estaba causando problemas graves. Y por eso Pablo menciona en Romanos, si me acompañan, es un versículo bastante fuerte. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Había un peligro inminente en las iglesias del primer siglo. Había enseñanzas falsas. Había filosofías que estaban causando divisiones. Había hermanos que eran problemáticos. Y entonces Pablo les dice a los de Roma, tengan cuidado con aquellos que causan división. Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, en otra palabra, de los tontos, de los ignorantes. Por eso Dios nos ha llamado a que estudiemos su palabra, para que no seamos ingenuos, para que no seamos tontos, para que conozcamos la verdad. Por eso Pablo y Bernabé dedicaban tanto tiempo, dedicaron tantas horas de su vida en enseñar la palabra de Dios, porque va a haber falsas enseñanzas, va a haber falsos maestros y van a arrastrar, van a causar divisiones y van a alejar a los creyentes del amor de Jesucristo. Vamos a regresar ahora a Hechos, capítulo 15, donde estábamos precisamente. Hay una situación ahí en Antioquía y no sabemos exactamente en qué periodo ocurrió, pero aquí cerramos esta parte del versículo 35, dice que estaban Pablo y Bernabé en Antioquía. Y todo parece que está muy bien.
entre ellos. Parece que todo es perfecto en Antioquía, pero no. Vamos a Gálatas capítulo 2. Si me acompañan a Gálatas capítulo 2, Pablo escribe esta carta de Gálatas mucho después, mucho tiempo después. Vamos al versículo 11, Gálatas 2, 11. Y dice en esta carta información muy valiosa de cosas que se vivían en Antioquía. Vamos ahí a Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, entonces por aquí sabemos que Pedro fue a Antioquía a visitar. No sabemos exactamente cuándo ocurrió, pero todo parece que es aproximadamente en esa parte que leímos de Hechos 15, por ahí del 40, de esta parte que tuvimos, no, de Hechos 15, 35. Más o menos es en esa parte que leímos de Hechos 15, 35. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, resististe cara a cara a Pedro? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía un grave problema, bueno, tenía muchos problemas. Pedro, por ahí dicen que era de cabeza dura, ¿no? Y tenía muchos errores, ¿no? Y aquí vemos uno de ellos. Pedro se juntaba con los gentiles, con los paganos, con aquellos considerados como perros. Pero cuando venían los demás judíos, y a lo mejor algunos de ellos de una alta clase social y a lo mejor pues con mucho prestigio, Pedro se apartaba, que no me vean con los gentiles. Obviamente era una hipocresía. Y por eso dice que Pablo le resistía cara a cara. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Increíble Bernabé, Pedro. De alguna manera, de forma inconsciente, estos dos discípulos, seguidores de Jesucristo, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, se estaban alejando, estaban pecando. ¿Cómo? Haciendo una distinción. Es que aquí están los que somos judíos, los que somos elegidos de Dios, los que estamos pues un poquito más arriba, ¿verdad? Un poquito más santos. Y acá están los gentiles. Y cuando no había esa presión de los de Jerusalén, sí, se juntaban con todos, pero luego llegaban algunos que venían de Jacobo y se apartaban. Por ahí hay muchas películas, ¿no? Del racismo que ha habido, de las injusticias sociales. Aquí en México venimos saliendo de problemas de siglos de castas, de injusticias totales en que tú eres blanco, tú eres morenito, tú eres mestizo, tú eres indio, tú eres negro. Terribles, cosas terribles. Eso no es nuevo. También existía en el primer siglo en cuanto a los judíos y los que no eran judíos. Y entonces los judíos hacían menos a los que no eran judíos. Y Pablo ve esta injusticia. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. El Evangelio trata de que delante de Dios todos somos iguales. No hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre el israelita y el pagano. No hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre rico y pobre. Delante de Dios todos somos iguales. Y por eso dice Pablo, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces Pablo regresa a las bases del Evangelio. Una situación terrible que estaba empezando a suceder en Antioquía, de hipocresía entre los líderes, de menosprecio, de distanciamiento, de división. Y Pablo lo observa también como uno de los líderes. Y vaya que yo creo que Pablo tenía un respeto y un amor por Bernabé.
No se diga por Pedro, ese discípulo que estuvo dispuesto a morir con Jesús, y es cierto, a lo mejor falló, ¿verdad? Y le negó, pero de todos modos, Pedro era considerado una de las columnas de la iglesia. Y Bernabé, aquella persona que fue por Pablo y que lo presentó y todo, yo creo que para Pablo no fue fácil enfrentarse a dos gigantes, ¿no? De la fe, a hombres piadosos, a hombres llenos del Espíritu Santo, pero para Pablo era más importante la verdad del Evangelio. Y eso estaba sucediendo en Antioquía. Ahora sí, vámonos de regreso a Hechos capítulo 15. Y veíamos, ¿no? Cómo Pablo y Bernabé eran súper buenos amigos, súper buenos compañeros, sirviendo y ministrando juntos, y habían hecho una labor impresionante por primera vez, un viaje misionero grandioso donde se habían convertido muchísimas personas y donde habían establecido iglesias en toda aquella región que visitaron de Asia Menor. Dice el versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¿qué? Se separaron. Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquellos amigos inseparables, aquellos hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, tienen una diferencia. Pablo toma la decisión y la iniciativa y le dice a Bernabé, pues vamos a visitar las regiones que ya habíamos recorrido en nuestro primer viaje. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un segundo viaje. Y Bernabé, me parece genial. ¿Qué te parece si llevamos a mi sobrino Juan Marcos? Pablo, no. El que nos abandonó, el que nos dejó tirado hasta con el equipaje de él, yo creo, ahí me imagino Pablo, pues yo creo que no estaba muy contento con lo que había hecho Juan Marcos, ¿no? No, claro que no, y Bernabé, pero sí, vamos a darle una segunda oportunidad. Y Pablo, no, con Juan Marcos yo no me voy. Y Bernabé, pues yo sin Juan Marcos no me voy. Y de ahí, nadie lo sacó. Y fue tal que no se pudieron poner de acuerdo. ¿Por qué? Por llevar a una persona. Yo cuando leo este pasaje, yo digo, ay, Pablo, por favor, me hubieras dicho que sí, hombre. O Bernabé, hombre, Juan Marcos, mira, nos acompañas en el tercer viaje. Tú te quedas aquí ahorita, mira, aquí te quedas trabajando en la iglesia. No sé, yo creo que lo vemos nosotros desde un punto de vista que decimos, hubiera sido bien fácil, hombre, arreglar la situación. Ahora, pensemos, ¿cuántos problemas ha habido que son por tonteras? A lo mejor ha habido problemas fuertes y serios que sí merecen una buena discusión, ¿verdad? Un buen pleito. Pero hay muchas otras cosas que, seamos honestos, nos hemos peleado por tonteras. Por cuestiones que, hombre, o sea, es muy fácil ceder, ¿no? Y así le podemos decir a Pablo y a Bernabé, no, hombre, o sea, en serio se están peleando por eso. En serio tienen una situación difícil por eso. Hay muchas opiniones de quién tenía la razón, ¿no? Algunos dicen que Bernabé tenía la razón, otros dicen que Pablo tenía la razón. Hay otros que dicen que los dos se equivocaron, que de alguna manera los dos estaban en su punto y no querían ceder, ¿no? Aquellos amigos inseparables que Dios los había utilizado y que el Espíritu Santo los había escogido, pues ahora por un desacuerdo, pues ya no permanecen juntos, ¿verdad? Ya no permanecen unidos. Al parecer, digo, y esto es una cuestión mía, yo creo que Pablo tenía un issue. Digo, todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos issues. Yo creo que Pablo tenía un detallito en particular porque lo menciona en una de sus cartas. Vamos a 2 Timoteo, si me acompañan a 2 Timoteo capítulo 4.
Y esta carta que escribió Pablo, lo que sucedió en Hechos 15 aproximadamente fue en el año 49, 48, 49 después de Cristo. Lo que vamos a leer aquí en 2 Timoteo probablemente fue en el año 67, o sea, unos 19 años después, 20 años después, 18 años después. Y quisiera que fuéramos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Yo creo que Pablo tenía un problema, un issue, y no sé a qué se debía. No sé si sufrió algo cuando él era niño o simplemente era algo a lo mejor que él nunca se imaginaba hacer con los demás, era que lo abandonara. Para Pablo eso le dolía. Y yo creo que para Pablo era imperdonable que Juan Marcos los haya abandonado. A lo mejor para cualquiera de nosotros diríamos, no, hombre, ya, o sea, pasa, ¿verdad? Pero hay cosas que para otros a lo mejor no pasan tan fácil. A lo mejor para lo que para ti es súper sencillo, a lo mejor para el otro es una cuestión grave. Entonces, por lo que Pablo escribe aquí, nos deja ver entre líneas que para él era importante que no lo hubieran dejado solo en su primera defensa. Pero vemos una madurez en Pablo, porque dice algo aquí, dice, no les sea tomado en cuenta. Y en esas pocas palabras, yo veo en Pablo amor y perdón, que a lo mejor era algo grave para Pablo y era algo que le afectaba a él, pero 19 años después de lo que había sucedido con Juan Marcos, él había aprendido algo, a perdonar. Y a lo mejor para él era algo difícil y era algo grosero que un jovencito haya hecho esto. Pues bueno, no era la primera y última vez que iba a Pablo a sufrir esto. Se van a presentar más situaciones en la vida y Pablo había aprendido eso y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que los gentiles oyesen. Y aquí un punto, digo, nada más un paréntesis, si tú quieres seguir a Jesucristo, si tú quieres convertirte en un discípulo de Él, puede que te llegues a quedar solo. Pablo fue un hombre que estableció un montón de iglesias y pues fue el que más libros escribió en la Biblia, de hecho. Y aquí lo vemos solo. Él no buscaba tener discípulos para sí mismo, él buscaba tener discípulos para Jesús. Y a veces el ser un discípulo de Jesús y hacer las cosas correctas va a implicar sacrificar muchas cosas. A lo mejor entre ellas que te abandonen y que te dejen solo. Incluso pues que te maten, lo que sucedió con Pablo, ¿no? Más tarde pues lo mataron, lo decapitaron. Vamos a regresar a Hechos. Y aquí algo que quisiera que reflexionáramos en esta situación y en esta diferencia que tuvieron Pablo y Bernabé es, no vemos que Pablo y Bernabé hayan orado, no vemos que hayan tomado la decisión de buscar la guianza del Espíritu Santo. Se dejaron guiar por esta diferencia, por esta situación. Ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder de su posición. Cada uno tenía sus razones. Pablo tenía sus razones muy válidas. Bernabé tenía sus razones muy válidas. Ninguno de los dos estaban dispuestos a ceder. Y pues bueno, hubo esta ruptura. Pero algo importantísimo es, Pablo nunca habló mal de Bernabé. Porque escribe después en la carta a los Corintios de Bernabé y escribe bien. Y esto es algo importante, no involucraron a la iglesia para causar una división en la iglesia. Tomaron sus decisiones y entonces, ¿qué dice Bernabé? Yo tomo a Juan Marcos y nos vamos a Chipre. Y Pablo, yo tomo a Silas y nos vamos a Asia Menor. ¿Qué fue lo bueno? Los dos quisieron seguir sirviendo a Jesucristo. Hay algo aún mejor de Pablo. Pablo buscó ser encomendado por los hermanos. Y entonces aquí lo más importante de todo es perseguir aquello a lo que Jesús nos ha llamado. A lo mejor va a haber diferencias, a lo mejor va a haber situaciones complicadas sirviendo al Señor. Lo importante es servirle, seguir a Jesucristo. Quisiera ya para cerrar que recordáramos lo que Jesús
le enseñó a sus discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús había enseñado esto del amor y Pablo menciona en Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino, ahí sabemos que era sobrino de Bernabé, dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Tiempo después, Pablo habla de Bernabé y dice, recíbanlo a los de Colosas. Pero bueno, vamos a 2 Timoteo 4:9, penúltimo pasaje, y quisiera que leyéramos. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Y recordemos, esto fue aproximadamente 20 años después de lo ocurrido. Yo no sé si Juan Marcos dijo, no, pues tío, es que Pablo no me quiere. Pablo me rechaza. Yo no sé cuál habrá sido la experiencia de Juan Marcos, ¿verdad? Sería interesante algún día preguntarle a Juan Marcos, ¿cómo te sentiste que Pablo ya no te quería? A lo mejor Juan Marcos se arrepintió y dijo, oye, ¿sabes algo? Sí tengo que tomar una decisión más seria, ¿no? En cuanto a esto. Pero vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, dice, porque procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué qué? Porque me es útil para el ministerio. 20 años después, Pablo dice, Marcos me es útil. Aquel que no quería que lo acompañara en su segundo viaje misionero, Pablo dice, Marcos me es útil. Y yo creo que cuando vemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, una situación humana, una situación carnal que dividió a Pablo y a Bernabé, Dios la transformó en una bendición porque Dios trabajó en la vida de Juan Marcos y Juan Marcos maduró. Dios trabajó en la vida de Pablo y Pablo escribe pasajes tan hermosos como 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor. Dios trabajando en la vida de todos. Situaciones y errores humanos, pero Dios con un plan eterno. Ahora sí, último pasaje, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Y la situación ahí estaba, era un baile de Juan. Le decía el otro día a mi amor de Juan, casi nunca regaña a nadie, ¿verdad? O casi nunca habla fuerte. Aquí sí habla fuerte en contra de alguien que estaba pues apoderándose de la iglesia, en pocas palabras, de Diótrefes. Y dice en el versículo 11, aquí en Agallo, al anciano, le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado para una obra eterna, para un propósito que es compartir las buenas nuevas a toda criatura. Tú nos amas y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Padre, tú quieres que imitemos lo bueno y no lo malo. Tú quieres que sigamos a Jesucristo y que mostremos ese amor. Es cierto, hemos tenido errores, a lo mejor con nuestra esposa, a lo mejor con nuestros padres, a lo mejor con nuestros hijos, a lo mejor con nuestros hermanos, a lo mejor en la iglesia o con nuestros vecinos o compañeros de trabajo, nuestro jefe. A lo mejor hemos tenido discusiones o hasta pleitos. Padre, ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo, manso, humilde, misericordioso. Tus discípulos tuvieron que aprender humildad y tú quieres que nosotros también la aprendamos. Todos los días nos enfrentamos a diferencias dentro de la familia, dentro de la iglesia, en el vecindario, con las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesús. Ayúdanos en nuestro carácter. Y sabemos que tú nos amas y nos quieres muchísimo y que todas las situaciones, por más terribles que hayan sido, a lo mejor una situación ahorita en la familia que pues no, oye, no puedo hablar con esta persona o esa persona no me habla o está ofendido conmigo, lo que sea, tú lo puedes transformar en una bendición. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ser pacientes
Y aún aunque nos critiquen, nos maltraten, nos levanten falsos, ayúdanos a amar. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a aquellos que nos hacen daño. Ayúdanos a dar amor a nuestra pareja, a nuestros familiares, a aquellas personas a las que se nos hace más difícil amar. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesús, estando en la cruz, dando ese amor completo, inagotable, incondicional. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y ayúdanos a nosotros también decir, perdona a esta persona que no sabe lo que hace. Perdona a esta otra persona y ayúdame a amarlo, ayúdame a amarla. Padre, nos falta tanto, pero te damos gracias porque con Jesucristo nada es imposible. Con Jesucristo tenemos el ejemplo perfecto. Y si otros discípulos lo lograron, si otros discípulos pudieron conseguir aquello que es imposible para el ser humano, sabemos que nosotros también lo podemos lograr con tu ayuda. Ayúdanos a ser creyentes extraordinarios, creyentes hijos de Dios, creyentes llenos de amor, de paz, de bondad, de perdón, de misericordia, llenos de amistad, llenos de ánimo. Que seamos como Bernabé, hijos de consolación. Que seamos como Pablo, llenos de amor y llenos de perdón. Amén. Hermanos, podemos entonar